Hola, mi nombre es Litsi. Soy estudiante del tercer año Grupo E en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y, como actividad en la materia de inmunología impartida por el Dr. Jesús Gil Gómez, en este video les explicaré el tema de activación de linfocitos T. Iniciaremos con generalidades de las respuestas inmunitarias adaptativas. Tenemos que las respuestas inmunitarias adaptativas van a constar de fases distintas. Las tres primeras que en este caso vamos a tener van a ser el reconocimiento del antígeno, la activación de los linfocitos y la eliminación del antígeno, que también va a ser conocida como la fase efectora. Después, la respuesta se contrae o se declina a medida que estos linfocitos estimulados por el antígeno mueren por apoptosis y las células específicas frente al antígeno que sobreviven van a ser responsables de la memoria. La duración de cada fase puede variar en diferentes respuestas inmunitarias. Estos principios van a aplicar a la inmunidad humoral, que como ya sabemos va a estar mediada por linfocitos B, y a la inmunidad celular, que va a estar mediada por linfocitos T. También es importante mencionar la fase de maduración. Después del nacimiento, los linfocitos, como todas las células sanguíneas, surgen de las células troncales de la médula ósea. Los linfocitos T se originan a partir de precursores que surgen en el hígado fetal y en la médula ósea del adulto y siembran el timo. Todos los linfocitos pasan por estadios complejos de maduración durante los cuales van a expresar receptores para el antígeno y adquieren las características fenotípicas y funcionales de las células maduras. En este caso, un linfocito T maduro virgen. También es importante mencionar la clasificación de los tejidos u órganos linfáticos, y estos se van a clasificar en dos grandes grupos. Primero tenemos a los llamados órganos linfáticos primarios o centrales, donde los linfocitos van a expresar por primera vez estos receptores que ya hablábamos que se van a dar durante la maduración. Dentro de los órganos linfáticos generadores primarios o centrales encontraremos a la médula ósea y el timo, que van a ser los lugares de maduración para los linfocitos B y los linfocitos T respectivamente. Los linfocitos T van a madurar completamente en el timo. Después entran en la circulación y pueblan los órganos linfáticos periféricos y los tejidos. Dos importantes funciones de los órganos generadores van a ser, primero, proporcionar factores de crecimiento y otras señales moleculares necesarias para esta maduración del linfocito T, y también presentar antígenos propios para el reconocimiento y la selección de linfocitos en proceso de maduración. Y como segunda clasificación tendremos a los órganos periféricos, también conocidos como órganos linfáticos secundarios, donde se van a iniciar y desarrollar las respuestas del linfocito a antígenos extraños. Los tejidos linfáticos periféricos van a ser los ganglios linfáticos, el vaso, el sistema inmunitario cutáneo y el sistema inmunitario mucoso. Todos los órganos linfáticos también van a tener funciones comunes, como por ejemplo el transporte de antígenos y de linfocitos vírgenes respondedores en el mismo lugar, de manera que puedan iniciarse las respuestas inmunitarias adaptativas, y la organización anatómica que permite que los linfocitos T y B interactúen de forma conjunta. Generalidades de la activación del linfocito T. La activación va a ser la primera fase de las respuestas inmunitarias adaptativas, donde el objetivo de la activación del linfocito T es generar, a partir de un pequeño grupo de linfocitos vírgenes con receptores predeterminados para cualquier antígeno, un gran número de células efectoras funcionales que puedan eliminar ese antígeno
y una población de células memoria que permanezcan durante periodos largos para reaccionar rápidamente contra el antígeno en el caso de que éste vuelva a introducirse. La activación inicial de los linfocitos T vírgenes, como ya mencionábamos anteriormente, ocurre sobre todo en los órganos linfáticos secundarios, a través de los cuales estas células circulan normalmente y donde pueden encontrarse con los antígenos presentados por las células dendríticas maduras. Los antígenos que transportan las células dendríticas maduras a los ganglios linfáticos los van a reconocer los linfocitos T vírgenes que recirculan a través de estos ganglios linfáticos. Los linfocitos T se activan y se diferencian en células de memoria o células efectoras, que pueden retenerse en los órganos linfáticos o migrar a los tejidos extralinfáticos. En los lugares de infección, a las células efectoras los activan de nuevo los antígenos y realizan varias funciones como por ejemplo la activación del macrófago. Los linfocitos T efectores reconocen antígenos en los órganos linfáticos o en los tejidos periféricos extralinfáticos y son activados para realizar funciones responsables de la eliminación de microbios y en estados morbosos de la inflamación y la lesión tisular. El reconocimiento del antígeno por los linfocitos T induce la secreción de citocinas, por ejemplo, la interleucina 2 que se va a dar particularmente en los linfocitos TCD4. También tenemos la expansión clonal como resultado de la proliferación celular y también la diferenciación de los linfocitos T en células efectoras y en células de memoria. En la fase efectora de la respuesta, los linfocitos TCD4 responden al antígeno produciendo citocinas que ejercen varias acciones, como por ejemplo el reclutamiento y la activación de los leucocitos y la activación de los linfocitos B. Y los CD8 responden matando a otras células. Los linfocitos T memoria que se generan son células de vida larga con capacidad potenciada de reaccionar contra el antígeno. Ahora comenzaremos con la activación del linfocito T. Primero con las señales para la activación del linfocito T. El reconocimiento del antígeno. El antígeno siempre es la primera señal necesaria para la activación de los linfocitos, lo que asegura que la respuesta inmunitaria resultante siga siendo específica del antígeno. Como los linfocitos TCD4 y CD8 reconocen complejos péptido MHC mostrados por las células presentadoras de antígenos, pueden responder solo a antígenos proteínicos o a sustancias químicas unidas a proteínas. Además del reconocimiento de los péptidos mostrados por las moléculas del MHC por el TCR, van a haber otras diversas proteínas de superficie del linfocito T que van a participar en este proceso de activación de este linfocito. Entre ellas van a estar moléculas de adhesión que estabilizan la interacción de los linfocitos T con las células presentadoras de antígeno y también los coestimuladores, que se van a describir más adelante. La activación de los linfocitos T vírgenes requiere el reconocimiento del antígeno presentado por las células dendríticas. En los órganos linfáticos, las células dendríticas presentan péptidos derivados de antígenos proteínicos introducidos por endocitosis asociados a moléculas de la clase 2 del MHC a los linfocitos T vírgenes CD4 y péptidos derivados de proteínas citosólicas mostradas por moléculas de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T CD8.
Por lo tanto, el reconocimiento del antígeno va a ser la primera señal para la activación del linfocito T. Como segunda etapa vamos a tener a los coestimuladores en la activación del linfocito T. La proliferación y la diferenciación de los linfocitos T vírgenes requieren señales proporcionadas por moléculas situadas en las células presentadoras de antígenos, llamadas coestimuladores, además de las señales inducidas por el antígeno que van a ser la primera señal. Las células presentadoras de antígeno expresan moléculas que van a ser necesarias para la activación del linfocito T, que van a ser los coestimuladores y van a ser la segunda señal para la activación del linfocito T. Y esto se va a llamar coestimulación. ¿Por qué? Porque funciona junto con el antígeno o la señal 1 para estimular a los linfocitos T. Sin la coestimulación, los linfocitos T que se encuentran con los antígenos no responden y mueren por apoptosis o entran en un estado de falta de reactividad, lo que vamos a conocer como anergia. La familia de coestimuladores B7-CD28. La vía coestimuladora mejor caracterizada en la activación del linfocito T es aquella en que interviene el receptor de superficie del linfocito T llamado CD28, que se une a las moléculas coestimuladoras B7-1 y B7-2, expresadas estas en las células presentadoras de antígeno activadas. B7-1 y B7-2 son glucoproteínas integrales de membrana de cadena única con una estructura similar, cada una con dos dominios extracelulares del tipo inmunoglobulina, aunque en la superficie celular B7-1 existe en forma de dímero y B7-2 en forma de monómero. La expresión de los coestimuladores está regulada y asegura que las respuestas del linfocito T se inicien en el momento y lugar apropiados. Las moléculas B7 se expresan sobre todo en las células presentadoras de antígenos, incluidas las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Faltan o se expresan con baja intensidad en las células presentadoras de antígenos en reposo y las inducen varios estímulos, como los productos microbianos que se unen a los receptores del tipo TOL y citocinas como el interferón gamma, producidas durante las reacciones inmunitarias innatas a los microbios. Además, los linfocitos T activados expresan el ligando para el CD40 en su superficie que se une al CD40 expresado en las células presentadoras de antígeno y envía señales que potencian la expresión de los coestimuladores B7 en las células presentadoras de antígenos. De todas las posibles células presentadoras de antígenos, las células dendríticas maduras expresan las mayores cantidades de coestimuladores y, como resultado de ello, son los estimuladores más potentes de los linfocitos T vírgenes. Las señales del CD28 actúan en cooperación con el reconocimiento del antígeno para promover la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T específicos. La unión del CD28 a su ligando induce vías de transmisión de señales que potencian o actúan junto con las señales del TCR para estimular la expresión de proteínas de supervivencia, citocinas y receptores para citocinas para promover la proliferación celular e inducir la diferenciación hacia las células efectoras y memoria. Estos acontecimientos diferenciadores pueden ser secundarios a una mayor expansión clonal y también pueden implicar la mayor producción de varios factores de transcripción. Respuestas funcionales de los linfocitos T.
Cambios en las moléculas de superficie durante la activación de linfocitos T. Tras el inicio de la activación por el reconocimiento del antígeno y la unión de coestimuladores, hay cambios característicos en la expresión de varias moléculas de superficie en los linfocitos T, que se han definido mejor en los linfocitos cooperadores CD4, entre los cuales vamos a encontrar al CD69. Al cabo de unas horas, los linfocitos T aumentan la expresión de CD69, que va a ser una proteína de la membrana plasmática. Esta proteína reduce su expresión en su superficie, un receptor que media la salida de los linfocitos T de los órganos linfáticos. La consecuencia de una menor expresión de S1PR1 es que los linfocitos T activados se retienen en los órganos linfáticos el tiempo suficiente para recibir las señales que inician su proliferación y diferenciación en células efectoras y memoria. Otra molécula va a ser la CD25. La expresión de este receptor para citosina capacita a los linfocitos T activados para responder a la citosina promotora del crecimiento interleucina 2. El ligando para el CD40. A las 24 a 48 horas del reconocimiento del antígeno, los linfocitos T expresan cantidades altas de ligando para el CD40. Su expresión del CD40 capacita a los linfocitos T activados para mediar sus funciones efectoras clave, que son ayudar a los macrófagos y a los linfocitos B. Además, el CD40 ligando situado en los linfocitos T activa las células dendríticas para que se conviertan en mejores células presentadoras de antígenos. El CTLA4. La expresión del CTLA4 en los linfocitos T también aumenta a las 24 a 48 horas del reconocimiento del antígeno. Como un miembro de la familia del CD28, actúa como inhibidor de la activación del linfocito T y actúa como un regulador de la respuesta. Secreción de interleucina 2 y expresión de su receptor. La interleucina 2 desempeña una función importante en la inducción de las respuestas de los linfocitos T y en el control de las respuestas inmunitarias. Debido a su capacidad para apoyar la proliferación de los linfocitos T estimulados por el antígeno, la interleucina 2 se denominó originalmente factor de crecimiento del linfocito T. La interleucina 2 la producen sobre todo los linfocitos TCD4 poco después del reconocimiento del antígeno y de los coestimuladores. Los linfocitos TCD4 secretan interleucina 2 en la sinapsis inmunitaria formada entre el linfocito T y la célula presentadora de antígenos. La interleucina 2 secretada es una glucoproteína globular. El receptor para esta interleucina 2 consta de 3 proteínas asociadas de forma no covalente que van a ser la IL-2RC, la IL-215R y la CD132. Entre las funciones de la interleucina 2 tenemos que estimula la supervivencia, proliferación y diferenciación de los linfocitos T activados por el antígeno. También, la interleucina 2 es necesaria para la supervivencia y función de los linfocitos T reguladores, y se ha demostrado que la interleucina 2 estimula la proliferación y la diferenciación de los linfocitos natural killer y los linfocitos B en el laboratorio. Expansión clonal de linfocitos T. Las células que reconocen el antígeno producen interleucina 2 y también responden de forma preferente a ella, lo que asegura que los linfocitos T específicos frente al antígeno sean los únicos que proliferen. El resultado es un incremento de los clones específicos frente al antígeno conocido como expansión clonal,
que genera el gran número de células requeridas para eliminar el antígeno a partir de una pequeña reserva de linfocitos vírgenes específicos frente al antígeno. Diferenciación de los linfocitos TCD4. Hay 3 subgrupos distintos de linfocitos TCD4, llamados TH1, TH2 y TH17, que funcionan en la defensa del anfitrión contra diferentes tipos de microorganismos infecciosos y participan en diferentes tipos de lesiones tisulares en las enfermedades inmunitarias. TH17 actúa en la activación del macrófago y en la producción de inmunoglobulina G. TH2 en la activación del mastocito y el eosinófilo, en la producción de inmunoglobulina E y en la activación alternativa del macrófago, y TH17 en la inflamación neutrófila y monocítica. Respecto a la defensa del anfitrión, TH1 ayuda en los microbios intracelulares, TH2 contra los parásitos helmínticos y TH17 contra bacterias extracelulares y hongos. Diferenciación de los linfocitos TCD8. La activación de los linfocitos TCD8 vírgenes requiere el reconocimiento del antígeno y segundas señales, pero la naturaleza de estas segundas señales puede ser diferente de las de los linfocitos CD4. La activación completa de los linfocitos TCD8 puede exigir la participación de los linfocitos CD4 cooperadores. En otras palabras, los linfocitos T cooperadores pueden proporcionar segundas señales a los linfocitos TCD8. Los linfocitos TCD4 cooperadores promueven el desarrollo de los CD8 al secretar citocinas que actúan directamente sobre los linfocitos CD8 o activar a las células presentadoras de antígenos para que sean más eficaces en la estimulación de la diferenciación de los linfocitos TCD8. De los linfocitos T memoria. Las respuestas inmunitarias mediadas por los linfocitos T frente a un antígeno dan lugar habitualmente a la generación de linfocitos T memoria específicos frente a ese antígeno, que pueden persistir durante años e incluso toda la vida. De este modo, las células memoria proporcionan una defensa óptima contra microorganismos patógenos frecuentes en el ambiente con los que pueden encontrarse de manera repetida. Los mecanismos que determinan si un linfocito T estimulado por el antígeno se convertirá en una célula efectora de vida corta o entrará en un grupo de células memoria de vida larga no se han establecido. Declinación de las respuestas de los linfocitos T. La eliminación del antígeno lleva a la contracción de la respuesta del linfocito T, y esta declinación es responsable del mantenimiento de la homeostasis en el sistema inmunitario. Hay varias razones por las que la respuesta declina. A medida que se elimina el antígeno y la respuesta inmunitaria innata asociada a la exposición al antígeno desaparece, las señales que mantienen normalmente vivos y en proliferación a los linfocitos activados ya no son activas. Como se mencionó antes, la coestimulación y los factores de crecimiento, como la interleucina 2, estimulan la expresión de las proteínas antiapoptósicas en los linfocitos activados, y estas proteínas mantienen viables a las células. A medida que el grado de coestimulación y la cantidad de interleucina 2 disminuyen, la cantidad de proteínas antiapoptósicas en las células se reduce. Al mismo tiempo, la privación del factor de crecimiento activa detectores celulares del estrés, que activan la vía mitocondrial de la apoptosis y ya no se oponen a las proteínas antiapoptósicas. El resultado neto de estos cambios es que la mayoría de las células producidas por la activación mueren y la generación de células recién activadas declina, de manera que el grupo de linfocitos activados por el antígeno se contrae.